Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. El día de hoy tenemos la lección número 9 en nuestro estudio del libro de Daniel. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 6. En esta ocasión, el versículo principal es el versículo 22. Este versículo dice: Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El objetivo principal de la lección del día de hoy es reconocer la soberanía de Dios sobre las naciones y la fidelidad del Señor para guardar a su pueblo en medio de la persecución. Daniel ha servido con fidelidad a distintos emperadores a lo largo de su vida. Lo vimos al principio con Nabucodonosor, lo estamos viendo hoy con Ciro, pero en medio de estos dos tenemos también a Belsasar y algunos otros emperadores babilonios que no se mencionan en el texto bíblico. Hemos visto a Daniel como un hombre íntegro y en quien reposa también la bendición del Señor. Daniel, en este capítulo, es promovido a una posición de gran autoridad. Es puesto junto con otros dos hombres sobre los gobernadores de las 120 provincias en las cuales fue dividido el imperio. Por lo tanto, es un hombre muy cercano al rey, es una posición políticamente estratégica. Y esto despierta, por supuesto, la envidia de los demás gobernantes hacia Daniel. ¿Por qué? Porque este fue un hombre que destacó por sobre los otros dos, siguiendo el mismo tenor que ya habíamos visto en capítulos anteriores. Daniel sobresaliendo en comparación con el resto de las personas. La envidia de estos gobernantes los llevó entonces a maquinar un plan para poder destruirlo. Estos hombres que conspiraron contra Daniel llevaron al rey a firmar una ley que tenía una duración de 30 días. Esta ley era respecto de la oración. No se iba a permitir a ningún ciudadano del imperio orar a cualquier dios o a cualquier otro hombre que no fuera el emperador. Como te digo, esto tendría un periodo de duración de 30 días. El rey lo firmó y esta fue la razón por la cual Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel continuó orando al Señor. Y estas personas que conspiraron contra Daniel lo encontraron orando a Dios. Pero también vemos a Dios protegiendo al profeta Daniel de una manera milagrosa. Que esta historia nos ayude a profundizar en la soberanía de Dios, que también nos lleve a profundizar en la fidelidad del creyente y que también nos lleve a observar la oposición del mundo a la fe verdadera. Antes de comenzar con el estudio del día de hoy, quisiera comentarte sobre Darío y sobre Ciro. ¿Por qué? Al final del capítulo 5 leemos sobre Darío y en este capítulo 6 leemos también sobre Darío, como el rey o el emperador medo. Sin embargo, cuando vamos a la historia no encontramos registro de este hombre, por lo menos con este nombre, Darío. ¿Cuáles son las explicaciones que podemos dar a esto? Bueno, hay dos que se han planteado que son las más probables. Una es que Darío en realidad haya sido una persona que llevaba por nombre Gubaro o Gobrias. Históricamente hay registro de esta persona como un gobernador bajo el reinado de Ciro. Otra respuesta probable es que Darío haya sido un título dado a Ciro. Así como en el Imperio Romano los emperadores recibían el título de César, es probable que Darío haya sido un título dado también a Ciro. Por lo tanto, siguiendo esta explicación, el Darío y Ciro serían exactamente la misma persona. Se menciona también a Ciro en el libro de Esdras. Y Ciro es quien permitió la salida del primer grupo de judíos de regreso a Jerusalén, dirigidos por Zorobabel. Y también esta división de 120 provincias se menciona en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Esther ocurre en el contexto medo-persa, muchos años después de Daniel, pero también ocurre. Entonces encontramos estos registros que también hablan de esta distribución geopolítica. Entonces te lo comento porque, como te digo, históricamente no hay registros de Darío,
pero hay forma en la que podemos entender que probablemente Darío se está refiriendo, es una referencia al mismo Ciro. Quisiera animarte y pedirte que antes de comenzar con los puntos de desarrollo, tomes un tiempo para leer todo el capítulo 6. En esta ocasión es muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión vamos a cambiar un poco el formato de nuestro estudio. Hasta el estudio pasado hemos ido avanzando sección por sección dentro del capítulo. El día de hoy no lo vamos a hacer así. El día de hoy vamos a considerar los temas que se pueden desprender del capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Por qué? Esta historia es una de las historias más conocidas de todo el Antiguo Testamento. Seguramente tú ya conoces, antes de leer en el capítulo 6 de Daniel, de qué se trata. Daniel en el foso de los leones, como te digo, es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy es avanzar en cuanto a los temas que se desprenden de este capítulo. Para que podamos profundizar y aprovechar al máximo este estudio, es importante que leas todo el capítulo. Igual que en las lecciones anteriores, ve haciendo tus anotaciones, ve conectando, ve también considerando los paralelos que encuentras en el capítulo 6 con el capítulo 3. Recuerda que el libro de Daniel, los primeros 9 capítulos, se organizan de esta forma como espejo. La semana pasada estudiábamos el capítulo 5 y lo relacionábamos con el capítulo 4. En esta ocasión, el capítulo 6, relaciónalo también con el capítulo 3. Entonces, luego de que hayas hecho esto, vamos a comenzar con nuestros puntos de desarrollo. El primer punto que vamos a considerar es que esta historia nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre las naciones. Este es uno de los temas que se derivan de este capítulo. Estamos viendo el imperio medo-persa y estamos viendo a este imperio suceder al imperio babilonio. De esta manera se está cumpliendo el sueño, se ha cumplido el sueño del rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. También consideramos que se hace una realidad lo que se escribe en Daniel capítulo 2, versículo 21. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Dios es soberano sobre todas las naciones. Daniel, como te decía en la introducción, está en una posición estratégica en el imperio. Es una posición política muy cercana al emperador. Y esto es importante porque durante el gobierno de Ciro, en el primer año del rey Ciro, es cuando se da la orden para que los judíos exiliados puedan regresar a Jerusalén. Eso es lo que lees en el capítulo 1 del libro de Esdras. ¿Cómo se dio toda esta situación? Bueno, no se menciona en la palabra de Dios, pero este edicto firmado por Ciro y la preparación para la salida del pueblo de Israel, los judíos, desde territorio medo-persa de vuelta hacia Jerusalén, se puede dar como una consecuencia de la influencia que Daniel tenía en el rey Ciro. Es decir, la salida de este primer grupo coincide con la presencia de Daniel en este capítulo 1. Entonces es muy probable que Daniel en su posición haya tenido una influencia tal en el rey Ciro que pudo también colaborar en toda esta situación que pasó. Los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo, también para devolver los objetos sagrados que Nabucodonosor tomó del templo de Dios, objetos como los vasos sagrados que estudiamos el capítulo 5 con Belsasar. Por lo tanto, se está tejiendo la historia aquí de manera interesante y puedes ir conectando entonces el libro de Daniel con el libro de Esdras, también con el libro de Esther que te comentaba hace un rato, aunque se va a dar muchos años después, pero también se da en este contexto medo-persa, la soberanía de Dios sobre las naciones. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1 dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Dios usó al rey Nabucodonosor
para castigar a Judá, según Jeremías capítulo 27, versículo 6. Y ahora va a levantar también a Ciro para liberar a los judíos del exilio, según Isaías 45:1 y según Esdras capítulo 1. Por lo tanto, en esta historia observamos el inicio del reinado de Ciro y del imperio medo-persa, y estamos observando cómo Dios está organizando todas las cosas según el plan que Él ha predeterminado desde el principio. Por lo tanto, tenemos este primer tema que es la soberanía de Dios sobre las naciones. En segundo lugar, este pasaje también nos lleva a observar la fidelidad de Daniel como un modelo de la perseverancia de los santos. Puedes observar en este pasaje que Daniel no compromete su fe a pesar de la amenaza de muerte. Considera lo siguiente: la ley que impedía a cualquier ciudadano orar a alguien diferente que no fuera alguien diferente al rey, era una ley que tenía por duración nada más 30 días. Pero vemos que Daniel no compromete su fe. Vemos que Daniel continúa perseverando. Daniel no dice, bueno, quien ore a alguien diferente al rey va a ser muerto, por lo tanto me voy a tomar una pausa de 30 días en mis oraciones, en mis hábitos como judío, para pues cuidarme de la muerte. Daniel no dice eso. Daniel continúa realizando sus prácticas habituales. Y de hecho, esta ley surge como una consecuencia de que quienes tenían envidia de Daniel no pudieron encontrar nada malo en él. No podían acusarlo de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Daniel fue una persona intachable. Era fiel, era responsable y al mismo tiempo era digno de confianza. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Estamos viendo a Daniel ejemplificar y modelar esto que leemos en Filipenses. Daniel es un modelo de la perseverancia de los santos. Daniel muestra una fidelidad y un compromiso similar al que mostraron Sadrac, Mesac y Abednego en el capítulo 3. Recuerda, en ese capítulo, estos tres judíos también estaban bajo amenaza de muerte debido a la estatua que levantó el rey Nabucodonosor, estatua ante la cual estos tres judíos no quisieron inclinarse. Estamos viendo aquí con Daniel una fidelidad similar a la mostrada por estos tres judíos. Y vemos también a Daniel siguiendo las instrucciones del profeta Jeremías. Según Daniel capítulo 9, versículo 2, el profeta tenía en sus manos el libro del profeta Jeremías, el rollo del profeta Jeremías. Y en este libro, Jeremías capítulo 29, versículo 12, leemos: en esos días, cuando oren, los escucharé. Estamos viendo a Daniel perseverar en medio de una cultura pagana, siguiendo la instrucción de otro profeta. Y Daniel está perseverando en un hábito que para él es inquebrantable: la oración. Daniel oraba en dirección al templo 3 veces al día. Y esto no es casualidad. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 44 y 45, leemos las palabras de Salomón, quien dice: si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia el templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Daniel oraba en dirección hacia el templo de Jerusalén, siguiendo las instrucciones de Salomón. También el Salmo 55, versículos 16 y 17 dice: pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Piensa en lo siguiente: Daniel es un gobernante con una gran responsabilidad. Está en un puesto muy alto. Pero a pesar de ser un gobernante muy ocupado, Daniel se retiraba todos los días a su casa para orar
3 veces. Hoy no tenemos ningún lugar que sea mejor que otro para orar, ni una dirección en particular en la cual debiéramos orientarnos para orar. En Juan capítulo 4, versículos 21 y 23, tenemos esta interacción entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús le dice, llegará el día y ya ha llegado en que ni aquí ni allá, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy tú y yo no tenemos necesidad de una posición particular o una dirección particular en la cual orientarnos para orar. ¿Por qué? Porque ya ni aquí ni allá, sino que en espíritu y en verdad. La oración fue fundamental para que Daniel pudiera perseverar durante toda su vida de exilio. Daniel fue tomado cautivo cuando tenía entre 14 y 17 años. En este punto tiene más de 80 años, es decir, casi toda su vida, prácticamente toda su vida ha sido un exiliado. Casi toda su vida ha estado en medio de una cultura pagana. Pero esta característica de Daniel de perseverar en la oración y en su compromiso con Dios fue lo que permitió que Daniel pudiera vivir en medio de este contexto. Y esto ejemplifica o modela esta doctrina que es la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué dice esta doctrina? Esta doctrina dice que los verdaderos creyentes mantendrán su fe durante toda su vida. En Judas, capítulo 1, versículo 24, leemos: Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. En Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, leemos: Ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Aquí Pablo está apuntando al sello del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo cuando somos identificados como de parte, como que somos pertenencia de Dios. Dios nos sella con su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y continúa: el Espíritu es la garantía. En la versión Reina Valera se traduce como las arras. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, cuando Dios viene a nuestro encuentro, cuando nos humillamos y nos entregamos a Él, somos sellados con su Espíritu Santo, pero al mismo tiempo recibimos el Espíritu Santo como una garantía de que vamos a recibir de parte de Dios toda la herencia que Él ha prometido. Entonces, en estos dos versículos y en muchos otros más podemos considerar entonces esta realidad de la doctrina de la perseverancia de los santos. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por ejemplo, así pudiéramos seguir apuntando hacia esta realidad. Pero observa lo siguiente. Todos estos pasajes que nos llevan a esta realidad de la perseverancia de los santos también nos llevan a reconocer que nuestra capacidad de perseverar no depende de nosotros, sino que descansa en el poder de Cristo para sostenernos con su gracia y también en su intercesión por nosotros. Daniel es un ejemplo de la perseverancia de los santos. Nuevamente, no por su capacidad de perseverar, sino por el poder de Dios quien lo hace perseverar. En tercer lugar, esta historia también nos muestra la oposición del mundo a la fe verdadera. Los gobernantes paganos intentaron destruir a Daniel utilizando la ley en su contra. Conspiraron y crearon una ley que atentara en contra de Daniel. ¿Por qué? Ya lo vimos en puntos anteriores. Daniel era una persona intachable, pero al mismo tiempo era reconocido por estos gobernantes paganos como alguien que servía fielmente al Dios verdadero.
De ahí a el ardid que estos hombres planearon en contra de Daniel. El libro de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, registra las palabras de Jesús, y estas palabras son: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. La oposición del mundo a la fe verdadera. Cuando los funcionarios del rey, estos gobernadores, planearon esta conspiraron contra Daniel, ellos sabían que tendrían un buen resultado. ¿Por qué? Porque conocían a Daniel como alguien inquebrantable en su fe y en sus principios judíos. Por lo tanto, ellos fueron a la casa de Daniel a buscarlo una vez que esta ley fue firmada, porque sabían que lo iban a encontrar orando. Y así fue. Lo encontraron orando. Luego de esto, regresan con el rey a exigir que el rey cumpla con la ley que él firmó. Este rey intentó rescatar a Daniel. Intentó encontrar algún vacío legal en la ley que él mismo había firmado, sin embargo no pudo encontrarlo. En la noche, estos funcionarios vuelven otra vez con el rey y le insisten en que cumpla la ley. Esto ejemplifica también a Satanás y la perseverancia de Satanás. En el punto anterior hablábamos de la perseverancia de los santos, pero acá también estamos viendo la perseverancia del enemigo para destruir al pueblo de Dios. Como te digo, ejemplifica a Satanás, quien busca destruir a los fieles a través de la persecución. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Observa en este pasaje la perseverancia del enemigo para destruir al pueblo de Dios y al mismo tiempo la intención malvada de la destrucción. El rey ordena el arresto de Daniel y le dice: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Esto puede traducirse como: tu Dios, a quien tú sirves continuamente, Él debe liberarte. Aquí la idea es: he intentado salvarte, pero he fallado. Ahora tu Dios debe salvarte. Pudiéramos aquí preguntarnos: ¿por qué Dios permite la oposición y la persecución? Y hay varias razones que la Biblia nos da para responder a esta pregunta. Una de ellas es para purificar y fortalecer la fe de su pueblo. Para profundizar en esto puedes ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Otra razón es para testificar sobre la verdad del Evangelio. Puedes ir a Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Otra es para juzgar al mundo incrédulo. Puedes ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8. Otra es para identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Puedes ir a Juan, capítulo 15, versículo 20. En cualquier caso, si Dios permite el sufrimiento o Dios nos libra del sufrimiento físico, todo responde al plan de Dios que Él tiene para nosotros y en el cual tú y yo estamos incluidos, por supuesto. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, leemos palabras de José, este personaje que fue vendido por sus hermanos, pero que llegó a ser el segundo de importancia en Egipto. Este hombre dice: ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Esto es el plan de Dios que se está revelando. Tenemos, frente a este punto de la oposición del mundo a la fe verdadera, el máximo ejemplo que tú y yo podamos observar, que lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión de Cristo fue el resultado de una conspiración malvada, pero Dios es quien estaba orquestando todo este plan para la redención del mundo. Puedes leer Hechos, capítulo 2, versículo 23. En cuarto lugar, otro de los temas que se desprende de Daniel capítulo 6 es que
Dios es todopoderoso y que su protección es providencial. A la mañana siguiente de que Daniel fue echado al foso de los leones, el rey va a este foso y grita: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fervientemente, rescatarte de los leones? Esta expresión indica un cierto grado de conocimiento de este rey sobre Dios. Probablemente Daniel y él ya han tenido pláticas acerca del Señor, y lo más probable es que este rey también haya escuchado la historia de Daniel capítulo 3, el horno de fuego, y cómo Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. De ahí entonces se puede desprender esta pregunta. Observa la respuesta de Daniel. Daniel responde primero: que viva el rey. Esto es un saludo cortés. Daniel está saludando antes de decir cualquier otra cosa. Era el saludo cortés del momento: que viva el rey. Pero aquí hay algo interesante, porque esto significa que Daniel no estaba desesperado. Daniel pasó toda la noche en el foso de los leones, y cuando el rey va a verlo en la mañana, lo primero que Daniel responde es con un saludo cortés. Daniel no está desesperado, Daniel no está gritando: por favor, sáquenme de aquí porque en cualquier momento los leones me van a atacar. Daniel está muy tranquilo. Y otra cosa que responde también Daniel es que la boca de los leones fue cerrada por el ángel de Dios, y atribuye esto a el poder de Dios y también a su inocencia, la inocencia de Daniel frente a Dios y frente al rey. El Salmo 34, versículo 7 dice: pues el ángel del Señor es guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. El ángel de Dios que observamos aquí es la misma persona que observamos en el capítulo 3. Es el cuarto hombre en el horno de fuego. Es Jesucristo antes de su encarnación. Cuando el ángel del Señor llega a este foso de los leones y cierra la boca de los leones, no se menciona si fue un acto de un momento y luego dejó de estar ahí o estuvo ahí toda la noche. Echa a correr tu imaginación. Piensa en toda esa noche y la interacción que pudo haber pasado entre Daniel y este ángel del Señor, entre Daniel y el Señor Jesucristo. ¿Qué habrán platicado? ¿Qué habrán hecho? ¿Se habrán simplemente quedado viendo el uno al otro? ¿Daniel habrá caído a los pies de este ángel? ¿Daniel simplemente habrá perdido la conciencia de lo que estaba pasando? No lo sabemos, pero podemos echar a correr nuestra imaginación respecto a ese momento. Dios cierra la boca de los leones y de esta forma demuestra que tiene poder sobre toda la creación. Recuerda, estamos en el tema de Dios es todopoderoso y su protección es providencial. En Marcos, capítulo 4, versículo 39, se relata esta historia cuando Jesús está en la barca y se levanta una gran tormenta. En estos versículos leemos, en este versículo 39 leemos: cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Dios protege también a su pueblo según su voluntad. Sin embargo, esto no significa que los creyentes siempre seremos salvos del peligro y de la oposición física, sino que Dios tiene un propósito en cada prueba. Puedes leer Hebreos capítulo 11, versículos 33, 35 al 38. Una vez que Daniel fue liberado del foso de los leones por la acción divina, por un milagro divino, los conspiradores fueron echados al foso de los leones. En el tema anterior que revisamos, la oposición del mundo frente a la fe verdadera, planteábamos la pregunta de por qué Dios permite la oposición. Y una de las razones que ponía sobre la mesa es que esta oposición se da, una de las razones es para juzgar al mundo incrédulo. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Los opositores de Daniel fueron echados al foso de los leones. Y puedes leer en el capítulo 6 que ni siquiera habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya habían saltado sobre ellos y los habían despedazado.
Y no solamente estos opositores fueron echados al foso, sino que también sus familias completas. Este tipo de barbarie es común en este tipo de sociedad. Puedes leerlo en Esther también, capítulo 7, versículos 9 al 10. Como te decía hace un momento, Esther se da en el contexto medo-persa. Por lo tanto, esta práctica era una práctica común. También en Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21, puedes leer lo que se dice respecto a los testigos falsos y qué es lo que se debe hacer con ellos. La experiencia de los falsos acusadores es otra ilustración de la fidelidad de Dios ahora al pacto abrahámico. Recuerda, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quienes te maldigan, como lo leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Todo lo ocurrido llevó a el rey a que generara otro decreto: paz y prosperidad a todos ustedes. Y este decreto es que toda persona tiemble con temor delante del Dios de Israel, porque Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones, así como lo leemos también en Daniel capítulo 4, versículo 1. Este capítulo es una ilustración profunda también de cómo Dios se preocupa por su gente. Y es una parábola que la podemos considerar también como el capítulo 3. ¿Qué es lo que ilustra esto? Esto es un presagio de la liberación final del pueblo de Dios cuando Cristo regrese por segunda vez y juzgue y destruya a sus enemigos, así como lo puedes leer en el Salmo 110. En quinto y último lugar, podemos observar en esta historia a Daniel como una representación de Cristo. Hay todo un aspecto de la teología que se trata acerca de la tipología del Mesías o la tipología de Cristo. Hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que se conocen como tipos de Cristo. Daniel no es un tipo de Cristo, pero sí tiene muchos elementos que apuntan hacia Cristo, hacia nuestro Señor. Te voy a comentar algunos. En primer lugar, Daniel y Jesús fueron hombres irreprensibles. Daniel fue un modelo de santidad en una cultura pagana, pero Cristo es la perfección de la justicia divina, el verdadero Cordero sin mancha. Puedes profundizar en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. En segundo lugar, ambos fueron traicionados por sus enemigos y condenados injustamente. Puedes ir a Mateo 26, 59. En tercer lugar, ambos enfrentaron una sentencia de muerte. Puedes ir a Mateo 27, versículos 24 al 26. En cuarto lugar, ambos fueron lanzados a una tumba y su entrada fue sellada. Puedes ir a Mateo capítulo 27, versículos 66. En este cuarto punto, observa, la maldad del mundo intenta encerrar la verdad, pero ni una fosa ni una tumba pueden contener el propósito divino. En quinto lugar, ambos fueron vindicados, es decir, defendidos por Dios y salieron vivos. Puedes ir a Mateo capítulo 28, versículo 6. En este sentido, la liberación de Daniel del foso de los leones es una sombra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por último, ambos fueron exaltados después de su prueba. Puedes ir a Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Después de todo este desarrollo, que espero que puedas profundizar de manera personal, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de aplicación, de reflexión personal. Para esto, la primera indicación para tu propio estudio y también para nuestras semillas en casa es la misma que hemos tenido en lecciones anteriores. Memoriza el versículo principal de esta lección. Si no puedes hacerlo, entonces obtén la idea principal de este pasaje y compártela con tus compañeros de semillas en casa. En segundo lugar,
para tu propio estudio personal. Quisiera invitarte a considerar Daniel capítulo 6, versículo 5. Este pasaje dice, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Estos son los conspiradores, los gobernantes que estaban conspirando contra Daniel. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron? Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Daniel era un hombre intachable, no pudieron encontrar nada que lo ensuciara, nada que fuera en contra de la ley. Por lo tanto, esta es la conclusión a la que llegaron. Considerando este versículo, la pregunta para que puedas meditar y profundizar en tu propio estudio es la siguiente. ¿Eres conocido por tu fidelidad a Dios en tu entorno? Es decir, tu familia, tu trabajo, tus amigos, el contexto en el que estés. ¿Eres conocido por tu fidelidad a Dios en tu entorno? Así como Daniel fue conocido por todos estos gobernantes por su fidelidad. En tercer lugar, quiero invitarte a leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Este pasaje dice, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Subraya, se arrodilló como de costumbre. Esta fue la razón que llevó a estos gobernantes a planear a tramar todo este plan en contra de Daniel. Ellos sabían que Daniel lo hacía de manera constante. Por lo tanto, la pregunta que se deriva a partir de este pasaje es, ¿tu vida de oración es constante o depende de las circunstancias? Para la cuarta pregunta, vamos a continuar en el mismo pasaje, Daniel 6:10. Y la cuarta pregunta es, en momentos de presión, ¿sigues confiando en Dios o cedes al temor? Daniel pudo haber hecho una pausa de 30 días, dejando de orar y dejando sus prácticas judías para salvar su vida. Sin embargo, no lo hizo. Él perseveró. De ahí la pregunta, cuando estás en momentos de presión, ¿sigues confiando en Dios o cedes al temor? Finalmente, quisiera que consideremos Daniel capítulo 6, versículo 22. Este pasaje dice, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. A la luz de este pasaje, la pregunta es, ¿crees que Dios sigue teniendo control sobre tu vida, incluso cuando enfrentas situaciones difíciles? Para responder a todas estas preguntas, medita en estos pasajes, ten un tiempo de oración, pídele al Señor también que te revele tu corazón para que puedas ser también 100% honesto en tus respuestas y que de esta manera también puedas prepararte para tu reunión en casa. Estamos llegando al final del estudio número 9 en el libro de Daniel. La próxima semana vamos a hacer un alto en el libro, vamos a dejar de avanzar en el libro, estamos justo en la mitad de todo este libro. Entonces, este es un momento en el que nos vamos a detener y vamos a considerar a Daniel para estudiar su vida. Vamos a hacer un perfil de Daniel, vamos a estudiar acerca de su espiritualidad, vamos a estudiar acerca de su ética, vamos a hablar acerca de su aspecto profético también. Y luego de eso continuaremos estudiando y avanzando en los siguientes capítulos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.